Este es un discurso del 11 de Nisan, Tafshin Lamed Aleph, 1971. El 11 de Nisan es el cumpleaños del Rebbe y el 11 de Nisan cae siempre, obviamente, dentro de los primeros 12 días del mes de Nisan. El 11 está en 12, eso no hay ninguna duda. Cada uno de los primeros 12 días de los primeros 12 días de Nisan se dice el Nasi Ayom, se dice el líder de la tribu que originalmente en el desierto, cuando se inauguró el Mishkan, el tabernáculo, trajo su korban, su ofrenda. En la práctica, esto está en Parshas Nasoy, en la práctica los 12 trajeron la misma ofrenda y la Torá repite 12 veces exactamente el mismo texto. Sabemos que la Torá es exacta, es precisa, no tiene ni una letra de más, no tiene una coma de más, bueno, no tiene coma, pero no importa, no tiene nada de más. Inclusive Rabbi Akiva solía explicar tilim alojes, montañas y montañas de leyes, de un koitz, de una coronita, de una letra. Entonces acá tenemos una Parshas Nasoy, que de hecho es la lectura más larga de todo el año, que tiene una repetición enorme, largo, de los corbanos, de las ofrendas de los 12 líderes de cada tribu, en donde en realidad tranquilamente la Torá podría haber traído la ofrenda del primero y detallarla, trajo esto, trajo aquello, etcétera, y después en un simple versículo resumir, y todos los otros 11 trajeron lo mismo. Ya está, listo. Ahorraste un montón de palabras. Bueno, obviamente la Torá no lo hizo, y obviamente tiene que tener un porqué. El Midrash explica que el porqué detrás de esto es que a pesar de que en la acción eran todos iguales las ofrendas, sin embargo el pensamiento de cada uno de los líderes de las tribus eran diferentes. Y cada uno ofrendó esa ofrenda teniendo kavana, se dice, teniendo pensamiento, intención de otra cosa. Por eso la Torá repitió las 12 ofrendas, quiero decir, los 12 líderes con cada uno con sus ofrendas, exactamente el mismo texto, porque de vuelta, a pesar de que en la acción se veían todos iguales, en el pensamiento no, eran diferentes. Bien, y ahí es donde llegamos a nuestro Maimar. El Maimar empieza con una frase que está en Parshas Nasoy, justamente en esta parsha que yo estoy explicando, y hace referencia directamente al líder de la tribu que ofrendó su ofrenda el 11 de Nisan, que es el cumpleaños del Rebbe, el 11 de Nisan, que fue el de la tribu de Osher. Entonces así empieza el discurso. En el día número 11 del mes de Nisan, el líder que ofrendó su ofrenda fue el líder de Osher, uno de los hijos de Jacob, Asher, en sefaradí es Asher. ¿Qué va a hacer? Visa Bemedrash, y el Midrash dice, no somos todos perfectos. Visa Bemedrash, dice el Midrash, con los Shvatim, es interesante, entre paréntesis, no tiene nada que ver con esto, ya que salió la cuestión. Cuando uno reza, cuando uno enseña, etcétera, uno tiene kavan, uno tiene una intención específica, en particular, cuando menciona el nombre de Dios, estamos hablando de Hashem, el creador de los cielos y la tierra, el todopoderoso, etcétera. Entonces, si uno tiene un nusach, una liturgia específica, y si uno está acostumbrado a mencionar el nombre de Dios de una manera específica, que de esa manera significa Dios, lo que quiere decir, si lo mencionas de la otra manera no quiere decir Dios, es otra cosa, pero no lo estás pronunciando bien. La persona apuntó y me preguntó por una levaya, un entierro que vamos a hacer mañana, qué sé yo. Me preguntó, bueno, pero vos hablás medio raro, ¿podés decir de la manera sefaradí el nombre de Dios en lugar de la manera ashkenazí? En la ceremonia, decirlo tipo sefaradí. Y le dije, mirá, la verdad que no, porque para mí significa otra cosa. ¿Qué querés que diga? No es una pantomima, tengo que decir el nombre de Hashem, como que responde el nombre de Hashem. Bueno, pero acá no estamos hablando del nombre de Hashem, acá estamos hablando del nombre de la tribu, Osher, ok, Asher. Visa Bemedrash, el Midrash dice así: todas las tribus, o sea, todos los líderes de las tribus, el nombre de cada uno de ellos fue dado en nombre de la redención del pueblo judío y en nombre de la alabanza del pueblo judío. Entonces encontramos, esto es un Midrash, encontramos en cada una de las tribus
cómo interpretar el nombre de esa persona, de manera tal que esté hablando el nombre de esta persona, en este caso Osher, de la redención del pueblo judío, de la alabanza del pueblo judío. Osher, Nikra Shmoy, el nombre de Osher, de la tribu de Asher, su nombre es Shem Gulason Shel Israel, en aras o en nombre de la redención del pueblo judío, que Modetaima, dice el Midrash, como está escrito, y los van a hacer dichosos a ustedes todos los pueblos de la tierra. Ishru y Asher es la misma palabra. Asher significa dicha, como Ashrei y Yoshua Beisajo. Bien, entonces, en la Geula, en la redención, que va a venir rápido en nuestros días, está escrito respecto de esa redención, los van a hacer dichosos a ustedes, al pueblo judío, todos los otros pueblos de la tierra, porque ustedes van a ser una tierra deseada, dice el Dios de las huestes. Entonces acá encontramos un versículo que vincula el nombre Osher con la redención en el futuro. Y donde encontramos un versículo que vincula el nombre de Osher hablando de la alabanza del pueblo judío, que como está escrito, dichoso es el pueblo que así le ocurre, dichoso es el pueblo que Dios es su Señor. Entonces acá vemos Ashrei Osher, de vuelta la misma palabra, el concepto de la dicha, que está relacionado con la alabanza del pueblo judío. Dichoso es este pueblo, mirá qué bueno, que Dios es el Señor de ellos. Eini Shuran, continúa el Midrash, Eini Shuran Shel Israel Ela al Shebachar Bakadosh Baruch Hu. El Midrash explica, ok, teníamos que buscar un versículo que hable de la alabanza del pueblo judío. De la alabanza del pueblo judío, pero aparentemente este versículo que trajo el Midrash, Ashrei Ha'am Shekach Aloi, no está hablando de la alabanza del pueblo judío, sino que está hablando de una realidad. Qué dichoso que es este pueblo, que Dios es el Señor de ellos. Entonces, ¿qué alabanza hay en el pueblo judío que Dios es el Señor de ellos? Entonces el Midrash explica, ¿se entiende el problema? El Midrash explica así. Eini Shuran Shel Israel, la alabanza del pueblo judío es al Shebachar Bakadosh Baruch Hu, que el pueblo judío eligió a Dios para ser su Señor. Esto por un lado. Y Dios los eligió para ser un pueblo atesorado. Entonces al final, ¿cuál es la alabanza del pueblo judío? Que elegimos a Dios. Entonces aparentemente, y de hecho este es el tema del cual va a hablar todo el resto del discurso, no es tan obvio que uno elegiría a Dios. Aparentemente hay otras, Dios libre y guarde, no de hablar así, pero vamos a ver, el discurso lo va a explicar en términos bien detallados, pero aparentemente habría otras cosas, excepto Dios, que tiene más sentido elegirlas. Entonces, ¿cuál es la alabanza del pueblo judío? Que dejó de lado todas esas cosas que aparentemente redituaban más y se dedicó a Dios. Le fija que por lo tanto que lleva nazi Osher le Hakriv, por eso, por lo tanto, cuando vino el líder de la tribu de Osher a ofrendar su ofrenda en el Mishkan, en la inauguración del templo, del tabernáculo, quiero decir, el templo móvil en el desierto, Hikriv Korbano al Shema Bejira, su ofrenda, ¿en qué estaba pensando? Como yo mencioné que cada tribu pensaba en otra cuestión, ¿en qué estaba pensando Osher? En la elección Shebochar Kadosh Baruch Hu Israel Mikol Ha'umos, que Dios eligió al pueblo judío de entre todos los otros pueblos, que Modetaima, como está escrito, a ti te eligió Dios para ser un pueblo atesorado. Punto. Hasta aquí básicamente es el Midrash. Con esto, qué lindo, Osher ofrendó. De vuelta, el nombre de Osher tiene que ver con la redención del pueblo judío. En el futuro, como Shiach, el nombre de Osher tiene que ver con la alabanza del pueblo judío. ¿Cuál es la alabanza del pueblo judío? Que elegimos a Dios y que Dios nos eligió a nosotros. ¡Qué bueno! Entonces, cuando Osher trajo su ofrenda, ¿en qué estaba pensando? En que Dios eligió al pueblo judío. Esto es lo que dice el Midrash. Punto. Sarich Leovi, tenemos que entender. Al principio, dice el Midrash, ¿cuál es la dicha del pueblo judío? Que eligieron a Dios. Y el hecho de que el Midrash continúa diciendo que también Dios eligió al pueblo judío, aparentemente es como algo agregado. La dicha es,
La alabanza del pueblo judío es, eligieron a Dios. Esto es lo que dice Midrash. Pero el mismo Midrash, después de decir esta frase que yo mencioné, Oimer dice de Osher al Shemishron Shel Israel, el nombre, la tribu de Osher, perdón, que de vuelta es llamado por la dicha del pueblo judío, que ya dijimos que la dicha del pueblo judío es que eligió a Dios. Hikriv Korban al Shema Bechira Shebachar HaKadosh Baruch Hu Israel, ofrendó su ofrenda en nombre de que Dios eligió al pueblo judío. Entonces no pega. Empezaste hablando que la alabanza del pueblo judío es que elegimos a Dios. ¡Wow! Entonces Dios nos eligió a nosotros. ¿No era que vos elegiste a Dios? La alabanza del pueblo judío, en términos de la tribu de Osher, era que elegimos al pueblo judío. Perdón, que elegimos a Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene decir que Osher, cuando ofrendó su ofrenda en la inauguración de Mishkan, ¿en qué estaba pensando? En que Dios nos eligió a nosotros. Al revés. Tendría que haber estado pensando en que nosotros elegimos a Dios. Porque esa es la relación con el nombre Osher. Y Shura Shel Israel, la dicha del pueblo judío, que elegimos a Dios. Entonces, el Midrash parece como que no pega. Está desordenado. Está desenfocado, no pega. Primero empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de la otra. También tenemos que entender cuando tiene sentido hablar de libre albedrío, elección. Bejira es elección cuando hay dos cosas que son iguales. O dos cosas que en cada una de ellas hay una virtud que no se encuentra en la otra. Entonces vas a tener que elegir. Esta tiene tal cosa buena y tal cosa mala. Esta tiene tal otra cosa buena y tal otra cosa mala. A ver, bueno, elegí. Volviendo aquí a la Kadosh Baruch Hu, Ule Abdil, el que Yanejar, pero respecto de Dios y separando, porque no es lo mismo, los dioses con minúsculo, digamos, de los otros pueblos, o sea, nada malo con los otros pueblos, sino que son dioses que no existen. Entonces, al respecto de Dios, ¿qué sentido tiene decir que el pueblo judío eligió a Dios? No hay dos cosas iguales, que hay dos dioses iguales y nosotros elegimos a Dios. No hay una cosa que tenga una virtud por sobre Dios y Dios tiene una virtud por sobre esa cosa, entonces, bueno, elegimos a Dios. ¿De qué estamos hablando? Hay solamente Dios, es todo lo que hay. Y al Derech Zeh, lo mismo ocurre con el hecho de que Dios elige al pueblo judío. El pueblo judío, acá traduzco el lenguaje del Rebbe, de última, agárrense a las piñas con el Rebbe, el pueblo judío es muy superior sin comparación a todo el resto de los pueblos. O sea, el Rebbe acá se refiere a la cuestión espiritual. Espiritualmente hablando, es muy superior a todo el resto de los otros pueblos. Entonces, ¿qué sentido tiene decir que Dios elige al pueblo judío? Si es incomparable con otra cosa. Entonces no tiene sentido la elección de vuelta. El lenguaje, elegir, la palabra elegir, no se aplica. Gama Shikosu Betania. También hay que entender aquello que está escrito en el Tania. El hecho de que Dios nos eligió de entre todos los pueblos y todas las lenguas. El Tania dice... Esto se refiere, la elección divina se refiere al cuerpo material, estamos hablando del guf, el cuerpo físico, que se parece en su materialidad a los cuerpos de los otros pueblos de la tierra. Necesitamos explicar esta cuestión que dice el Alter Rebbe. Desde Shaguf Israel Nidme Bechitzonius le Guf Oilam Ein ze Biur lejera benegar a Kadosh Baruch Hu. El hecho de que el Alter Rebbe dice que el pueblo del cuerpo de un Yehudí se parece, el Rebbe lo subraya, se parece exteriormente hablando al cuerpo de los otros pueblos, y es por eso entonces que uno podría decir, entonces Dios eligió, como el cuerpo de este es igual que el cuerpo de este, o se parece, en el lenguaje del Alter Rebbe, se parece al cuerpo de este, entonces Dios tuvo que elegir, ahí tenés, son dos cosas iguales que Dios eligió, perfecto, pero no tiene sentido al respecto de Dios. Si Dios sabe todo y Dios conoce perfecto, si a nuestros ojos puede ser que el cuerpo de un gentil sea igual que el cuerpo de un yehudí, ok, porque nosotros no vemos la espiritualidad, nosotros vemos la materialidad nomás, el mundo material, pero Dios lo ve todo. Entonces, ¿qué sentido tiene decir que
la elección de Dios en el pueblo judío la vemos expresada en que el cuerpo del Yehudí se parece al cuerpo del no Yehudí. Entonces Dios eligió. Dios no eligió en ese sentido. Si él ve que son diferentes. Todo esto siguiendo el lenguaje específico y exacto del Alter Rebbe, que dice nitme, se parece exteriormente entre los dos cuerpos. Bien, estas son las preguntas del Maimar. Ahora el Rebbe básicamente va a dejar todas estas preguntas de lado, va a empezar con otro tema como es clásico en todos los Maimores Hasides, y este tema nos va a llevar unas cuantas clases hasta que el Rebbe vuelva a todas las otras preguntas. Y vamos a entender esto cuando entendamos otro versículo que está escrito así: mi porción, Dios, dice mi alma. Este es el versículo está en Eija, en medio de todas las lamentaciones. Aparece esta frase, es al final, en realidad, no en medio, pero aparece, bueno, no está en el final, pero no importa, aparece esta frase: mi porción, Dios, dice mi alma. O sea, el alma dice: Dios, vos sos mi porción, yo te elijo a vos. Y el Midrash dice lo siguiente: Mashal Lemelech, para entender este versículo que el alma dice: Dios, tú eres mi porción, el ejemplo de un rey. Shenichnas le Medina, el rey entró a un país, Pehoyu Imoy, y estaban junto con el rey, Duchsim, Viparjim, Stratilutin, Jule. Estaban junto con el rey diferentes niveles de ministros, ¿sí? Son todas palabras en arameo, tomadas del griego. Duchsim, Viparjim, Stratilutin, diferentes niveles de ministros, uno por encima del otro. Entonces había un grupo de gente observando toda la carroza del rey, pasando con todo su desfile, con todos sus ministros. Uno dijo: yo me quedo con el Duchsim, un nivel de ministro. Legabi, para mí. Y uno dijo: yo me quedo, tomo el Iparjim para mí, otro nivel de ministro. Y otro dijo: yo me quedo con los Istratilutin para mí. Dice el Midrash, había ahí uno inteligente. Un Pikeach en hebreo es inteligente. Omar, ¿qué dijo el Pikeach? ¿Qué dijo el inteligente? Ananasiv Malka, yo me quedo con el rey. Y el Pikeach explicó por qué se queda con el rey. Porque todos cambian y el rey no cambia. Los Duchsin y Parjim, Statilutin, todos pueden cambiar. Todos estos el gabinete de ministros, de un día para el otro los haces renunciar a todos y lo cambias. Pero el presidente no cambia. Acá básicamente esa es la idea de lo que está mencionando el Midrash. Ken, continúa el Midrash, de la misma manera. Humo y Saoilam, los pueblos de la tierra, Mehen Oivdim Lejama, hay quienes sirven al sol. Umehen Oivdim Levana, hay quienes sirven a la luna, etc. Abal Israel, pero el pueblo judío, Einan Oivdim El Alakash Baruch, solamente sirven a Dios. Adou Dixiv, termina el Midrash diciendo: por eso está escrito, Helki Avaye Amra Nafshi, por eso dice mi alma, Dios es mi porción. Como diciendo: yo me quedo con el rey. Este es el Midrash. De estos dos Midrashim se puede ver claramente, es clásico, son pensamientos clásicos del Midrash, cómo van explicando con ejemplos y con ideas los diferentes versículos de la Torá. Y los mezclan y los muestran de una forma mucho más bella, digamos, que solamente el versículo. Así nomás. Bien, hasta aquí el Midrash. Es sabido cada una de las preguntas que hay sobre esta frase del Midrash. Aparentemente, he aquí, inclusive alguien que no es muy inteligente, e inclusive un chico chiquito, un niño, sabe que el rey es superior a todos los otros ministros. Todo el mundo sabe esto, no hay que ser un Pikeach muy inteligente que digamos. ¿Por qué es necesario, en el relato de Midrash, que uno eligió a un ministro, otro eligió a otro ministro, etc., y de repente había uno inteligente? Ese eligió al rey. Porque era inteligente, si no, no se necesita ser demasiado inteligente. ¿Y qué está hablando el Midrash? El Gami también, además, inclusive si los ministros, etc., no se intercambiasen, o sea, no cambiasen nunca, se entendería en forma simple que el rey está por encima de ellos.
Ok, el Piqueaj, el inteligente, dijo, porque el rey no cambia, los otros cambian. Pero inclusive si los otros no cambian, no importa. El rey está por encima, no hay ninguna duda. En particular, según lo que he sabido, de Firu Yakosov, explicando el siguiente versículo, cuando Shmuel Hanovi, el profeta Shmuel, buscó el primer rey para el pueblo judío, que Dios le indicó quién tenía que ser el primer rey, que era Shaul HaMelech, terminó siendo Shaul HaMelech, etc. Reinó 2 años, después lo mataron, se murió, toda una historia larga que no le importa. En la práctica ni lo mataron ni se murió, se suicidó, pero bueno, es toda una historia larga, ahora no importa. El punto es que la Torá cuenta sobre Shaul que del hombro de él para arriba no había nadie. Traducción literal, era muy alto, era un tipo alto, grandote, pero la explicación hasídica de esta frase del Tanaj es que inclusive el hombro del rey, ¿qué significa el hombro del rey? Las cualidades emocionales de la persona que se proyectan desde la cabeza hacia abajo, y lo primero que hay abajo de la cabeza son los hombros, estaba por encima de la cabeza, o sea, del intelecto de todo el resto del pueblo. Quiere decir que más allá de si Shaul HaMelech, el rey Shaul, era alto físicamente hablando o no, intelectualmente hablando, era increíblemente superior a todo el resto del pueblo judío. Inclusive el hombro de él estaba por encima de la cabeza de todo el resto de los demás. Lo emocional en Shaul HaMelech estaba por encima de lo intelectual en todos los demás. Que en esto, Kola Am, dice el versículo, Kola Am, todo el pueblo, se incluyen, inclusive los ministros más importantes y más elevados, y los genios más grandes de todo el pueblo judío, no importa, el rey estaba por encima, espiritualmente hablando. Por lo tanto, ¿para qué es necesario que venga primero que nada, ¿para qué necesitas un piqueya? Un tipo inteligente para elegir al rey. Es obvio. Segundo, inclusive si por alguna razón este tipo necesitaba hacer un piqueya, ¿por qué tiene que explicar para qué eligió al rey? No expliques nada, es obvio por qué elegiste al rey. Mishichu Maila, del hombro de él para arriba no había nadie por encima de él, etc. Pero no se contentó el Midrash con simplemente decir que el piqueya eligió al rey, que el inteligente eligió al rey, sino que encima tuvo que explicar, porque todos cambian y el rey no cambia. ¿Para qué trajiste esa lógica? Que inclusive si todos no cambian, no importa, el rey está por encima. Este es el problema con el segundo Midrash. Entonces, en la práctica, en el primer capítulo trajimos un Midrash y tuvimos ciertos problemas con el Midrash. Segundo capítulo trajimos otro Midrash con otros problemas sobre el Midrash. El rey va a dar varias explicaciones de este segundo Midrash, una por encima del otro en nivel de profundidad. Ahora bien, aparentemente, podríamos explicar esta idea del Midrash, del rey, los Tuchsim, Vipalchim, Stratilutin, etc., de acuerdo a lo que es sabido, conocido, lo menciona Maimónides, del Rebbe acá, Maimónides, dice así: en las primeras generaciones, estamos hablando de la época de Adam HaRishon, del primer hombre, y sus hijos, nietos, bisnietos, y así sucesivamente, esas son las primeras generaciones. Aquellas personas que servían a las estrellas y las constelaciones, o sea, hacían Avodah Zara, idolatría, ellos sabían que el flujo de energía que se proyecta a la tierra a través de las estrellas y las constelaciones, como dice la Torá, de la ¿cómo se dice? De la madurez de los frutos a través del sol, y la madurez y la dulzura de los frutos a través de la luna. O sea que evidentemente el sol y la luna tienen una influencia muy grande en cómo van a ser los frutos que crecen en la tierra. Y en el sol y la luna están incluidos, digamos, todas las estrellas y todos los astros. Entonces, los pueblos, volviendo para atrás, los pueblos de la antigüedad sabían, a pesar de que ellos servían a las estrellas y las constelaciones, ellos sabían que la energía que viene a través de estas estrellas y constelaciones, no es que las estrellas y constelaciones
ellos son la fuente de esa energía y el flujo, sino que Dios es el que envía flujo a este mundo a través de las estrellas y las constelaciones. Entre paréntesis, no está en el Maimar, porque no es el tema del Maimar, pero es importante saber, para ubicarse, es importante saber que efectivamente existe el famoso zodíaco, efectivamente existen las constelaciones, y como lo tenían inclusive los antiguos griegos, que la constelación de tal, y Virgo, y Leo, y esto, y aquello, y Escorpio, que es así, efectivamente es así. Inclusive el Talmud habla de diferentes cualidades que la persona tiene de acuerdo a qué día de la semana nació, o, como es sabido ya, de esta cuestión del zodíaco, de acuerdo a qué mes del año la persona nació, mes lunar, porque el zodíaco va según el mes de la luna, no según el mes del sol, igual que el calendario judío. De acuerdo a esa época en la que la persona nació, hay diferentes cualidades que esa persona va a tener, o sea, diferentes inclinaciones naturales que esa persona va a tener. Lo que no quiere decir que esa persona está forzada a actuar de acuerdo a sus inclinaciones naturales. Por ejemplo, una cosa que recuerdo ahora así rápido, Marte, el planeta Marte, siempre fue símbolo de sangre, de muerte, de asesinato, violencia. Este es el concepto del planeta Marte, rojo y qué sé yo qué sé cuánto. Bien. Entonces, una persona que nace bajo la influencia de este planeta, el Talmud dice, va a ser Shoichet, va a degollar vacas. Porque le gusta el tema, sangre, muerte, ok, ¿que vas a matar gente? No se puede. Pues matamos vacas, ovejas, lo que sea. Entonces el tipo tiene una inclinación natural a la sangre, digamos, a lo violento, y lo encamina como corresponde. Ahora, si ese tipo, Dios libre y guarde, fue y mató a alguien, él no puede venir a decir, ¡guau! Era mi inclinación natural, ¿qué va a hacer? Echenle la culpa al planeta Marte o a mi mamá que me tuvo en tal día, me hubiese tenido en otro día, ¿qué va a hacer? Yo no soy culpable. Obviamente esto no es excusa. ¿Tenés una inclinación natural para hacer tal o cual cosa? Perfecto. Si es kosher y es buena, hacela. Si no es kosher y no es buena, pues forzate y no lo hagas. Contenete. ¿Qué va a hacer? Así de sencillo. Entonces, es importante entender, no es que es equivocado decir que a través de una estrella tal viene tal energía al mundo. Inclusive la gente que sabe, no los truchos del diario El Día, que ponen ahí que hoy vas a tener mucho éxito en los negocios, hoy no es un buen día para los amores, tómatelo. Pavadas, son todas pavadas, seguro. Pero la gente que sabe realmente, BMs, estudiosos, que observan y saben, que sé qué cuánto, no está todo mal lo que ellos dicen, porque ven la energía que está viniendo al mundo. El problema que tienen es, punto número 1, para nosotros Yehudim hay un pasuk, tenemos que ser íntegros y puros con Dios, no tenemos que andar buscando qué pasa en el futuro, qué viene, qué no viene, olvídalo. Confía en Hashem y está todo bien. Esto por un lado. Por el otro lado, inclusive aquellos que saben y miran y dicen viene tal cosa, viene tal otra, no saben exacto qué es, ven una energía determinada, pero no es exacto. Y esto lo vemos en la Torah misma, al respecto de Moshe Rabbeinu. Cuando Paroi, el faraón, decretó todos los chicos que nacen, tírenlos al río. ¿Y por qué fue esto? Porque los astrólogos de Paroi le dijeron, mirá que tal día nace Moshe en Israel, nace el redentor del pueblo judío, Moshe. Entonces ese día había que tirar a todos los chicos al río. ¿Por qué? Porque ellos vieron que Moshe, o sea quien fuera, ellos no sabían quién era, el redentor del pueblo judío, iba a sufrir, digamos, iba a morir, entre comillas, por un problema con el agua. Entonces dijeron, mandá a todos los chicos al río y se va a morir. En la práctica Moshe fue al río, fue tirado al río, en una canasta, entre paréntesis, pero fue tirado al río. Entonces zafó de esta cuestión del agua, pero, para quien observe un poquitito la historia, la Torah está escrito, etc., ¿por qué Moshe Rabbeinu no entró en Eretz Israel? Por golpear a la piedra para sacar agua. Que ahora no importa la explicación de toda la historia, él tenía que hablar a la piedra y le golpeó. Enfrente a todo el mundo, fue un Hilul Hashem, una profanación del nombre de Dios. Ahora no es el momento para discutir si fue muy duro, no importa. El punto es, por una cuestión con agua, que en la Torá está mencionado varias veces, Mei Meriba, las aguas de la pelea. Por esa única razón es que Moshe Rabbeinu no entró en Israel, en Eretz Israel.
Entonces vemos que en realidad Moisés Rabbeinu, entre comillas, murió por el agua. El agua le complicó la vida, pero no era el agua de que se ha tirado al río en la época en que nació. Entonces, lo que los astrólogos, ¿para qué traje esto? Lo que los astrólogos vieron al respecto de Moisés Rabbeinu era verdad. Ojo que este tipo se muere con el agua, pero no sabían exacto de qué se trataba. Y en la práctica pasó 120 años después. Nada que ver. Nada que ver. Bueno, no 120, un poco menos, pero más o menos. 120 años después. Así que bueno, el problema... La gente de las primeras generaciones, volviendo al Maimar, la gente de las primeras generaciones que servían a las estrellas y los astros, sabían que el flujo de energía que venía a la Tierra a través de las estrellas y los astros, como la Toira dice, ¿sí? Que la tvúa, el producto del campo, crece por el sol y la luna. Ellos sabían que este flujo de energía a través de las estrellas no es de las estrellas mismas. O sea, las estrellas no eligen si dar o no dar, los ángeles no eligen si hacer o no hacer, sino que Dios es el que influye en el mundo a través de ellos. Esto lo sabían perfecto. Solo que se equivocaron y pensaron. Se equivocaron y pensaron que la energía que Dios da a las estrellas para que manden al mundo, las estrellas podían elegir si mandarla o no. Ellos sabían que la fuente de todo es Dios. No había dudas de eso. Pero ¿cómo hace Dios para traer la energía hasta este mundo, para materializarla? Estrellas y astros, digamos. Constelaciones. ¿Cómo hace tipo para andar todo el día con la moto con tanto ruido? No entiendo. Sí, ¿no? ¿De terror? De terror. No entiendo qué tiene en la cabeza, pero bueno, no importa. Ellos sabían perfecto que la fuente de todo era Dios. Y que Dios es el que manda energía, como las estrellas y los astros son como si fuese un tubo, un canal. Dios pone de este lado, sale de este lado. Esa es la práctica cómo funciona. El canal, un tubo de agua, no elige si trae el agua o no trae el agua. Vos tirás agua de un lado, automáticamente sale el agua del otro lado. Pero ellos pensaron, no. El tubo, entre comillas, los ángeles, las estrellas, etcétera, tienen libre albedrío. Pueden elegir, como si el tubo pudiese elegir si del otro lado va a salir el agua o no. Eso es lo que ellos pensaron. Y no sabían la verdad. Que no tienen absolutamente ninguna elección. Y son solamente, parafraseando el versículo, como un hacha en manos del leñador. No es más que eso. El hacha no elige si corta el árbol o no. El que elige es el leñador. Y cuando el leñador mueve el hacha y le pega al tronco del árbol, el hacha no elige si pega o no pega, si corta o no. El hacha hace lo que el leñador dice, no más que eso. Entonces todas las estrellas, constelaciones, signos del zodíaco, toda esta historia, en realidad está todo supeditado a Dios. Y no eligen nada. ¿Están ahí? Sí, están ahí. ¿Para qué están ahí? Para materializar la energía espiritual de Dios en este mundo para que sea de vuelta, valga la redundancia, material. Porque Dios te puede mandar muchos dólares espirituales, pero con dólares espirituales no se come. Necesitamos dólares verdes, bolsillo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo pasamos de la brajá de Hashem, porque es Birjas Hashem Isashi, la brajá de Hashem la que te hace rico? ¿Cómo pasás de esa cuestión espiritual a algo material? Pues uno de los canales a través del cual ocurre este proceso de materialización son las estrellas y los ángeles. Eso sí, Taque, eso sí, pero no eligen. Son como un caño. Velogen, dado que esta gente de las primeras generaciones se equivocaron y pensaron que sí había libre albedrío en este canal, digamos, los ángeles, etc. Se arrodillaban a las estrellas y los astros y los servían. Kilefita usa, porque de acuerdo al error de ellos, el rey pone entre paréntesis, el error era que el flujo de energía que viene a través de las estrellas y los astros es por la elección de las estrellas y los astros. Ese era el error. Según el error de ellos, hay que agradecerles a las estrellas y los astros porque en la práctica nos trae la energía.
Es verdad, pensaban erróneamente, obviamente, pero para entender qué significa Avodah Zarah. Ellos pensaban, es verdad, la fuente de todo es Dios, todo viene de Dios, pero el canal a través del cual Dios manda esa energía también puede influenciar, también puede modificar algo, también puede elegir. Entonces, ok, yo le agradezco a Dios, porque es la fuente de todo, pero si yo le agradezco a la estrella, va a abrir la canilla y me va a dar todo lo que Dios mandó. Y si yo no le agradezco a la estrella tiene capacidad, erróneamente, obviamente así pensaba, tiene capacidad para cerrar la canilla y no me viene nada de lo que Dios me mandó. Entonces yo voy a rezarle a la estrella, voy a agradecerle a la estrella y voy a tener toda la energía que Dios me manda. Para que la estrella no elija no mandarme la energía. Esto es lo que ellos pensaban. Al derech, similar a lo que aparece en el Talmud, una expresión, el vino le pertenece al dueño de la comida y las gracias se las das al mozo. ¿Qué pasa? Vos vas a una comida, te invitaron a una casa, ¿sí? Estamos hablando de una casa que tiene mozos y van y sirven la comida, qué sé yo. Te invitaron a la casa y te sirve el mozo una copa de vino y vos ¿qué decís? Gracias. ¿A quién le decís gracias? Al mozo, para tener buenos modales. Pero en realidad el vino no es del mozo, el vino te lo mandó el dueño de la casa. Entonces vos le decís gracias al mozo. El vino le pertenece al dueño de casa y vos le decís gracias al mozo. Acá pasa lo mismo. La energía, el flujo de energía, etcétera, viene de Dios y vos le decías gracias a las estrellas. ¿Cómo? No tiene nada que ver. ¿Se entiende? Este es el error que ellos cometían, las primeras generaciones. Gam y también Kilefit, Usam, de acuerdo al error que ellos cometieron. Que las estrellas y los astros tienen libre albedrío. Ellos pensaron, el segundo paso del error, una cosa llevó a la otra, es pensar que dado que las estrellas tienen libre albedrío, pensaron que si servimos a las estrellas, ellos nos van a dar más. El primer error era decir, bueno, la estrella al fin y al cabo es un caño, abre canilla, cierra canilla. El segundo error, un paso más, fue decir, no, hay fuente de energía también en la estrella, no solamente en Dios. Entonces no es solamente abrir y cerrar una canilla y que lo que viene de Dios. No, te puede dar más si vos le rezás. Te va a ir mejor. De aquí, peor todavía, se encadenó un error más grande todavía. Pensaron que Dios se retiró de la tierra, se fue y dejó todo el control de la tierra en manos de las estrellas y los astros. Dios no tiene más nada que ver. De vez en cuando quiere hacer un milagro, viene, hace algo y después se va. Pero no se ocupa de este mundo. Y toda la conducción de la tierra entera depende solamente de las estrellas y los astros, etcétera, etcétera. Y es similar, esta idea es similar a un rey, el ejemplo de un rey que nombró ministros, Leani y Sametina, para dirigir el país. El ministro de la Economía, el ministro de acá, el ministro de allá, para que cada uno dirija el país. A pesar de que con qué capacidad ellos tienen para dirigir el país, es porque el rey los nombró. El ministro de Economía no lo puse yo, lo puso el presidente, el rey, lo que sea, para el caso lo mismo. Y el rey le dio un poder determinado para tomar decisiones y hacer cosas. No hay que estar todo el día controlando al rey. ¿Hacemos así o hacemos así? ¿Le cobra impuestos o no le cobra impuestos? Una vez que el rey determinó, bueno, vos sos el que maneja la economía del país, listo, tipo, funciona. Cuando hay que hacer un cambio global de políticas, ok, nos juntamos entre los ministros, charlamos con el presidente a ver hacia dónde va el país. Pero si no, el país funciona sin el presidente también. Entonces, a pesar de que en realidad la fuerza y la capacidad de dirección, de conducción del país está en los ministros, porque el rey le dio esta fuerza, sin embargo, después de que fueron nombrados a Naga Sametina y al de Azarim, toda la conducción del país es a través de los ministros.
Está bien, el rey te dio fuerza, te nombró, te puso ahí. Pero una vez que te puso ahí, el rey se fue y solamente el ministro maneja las cosas. Y el rey no se mezcla, digamos, en estas cuestiones, no se mete en las cuestiones de los ministros, que hagan lo que quieran. Entre paréntesis, el rey pone excepto el rey se mezcla muy de vez en cuando, cuando es realmente necesario, para alguna cosa muy importante, viene el rey, dice su opinión y la gente hace lo que dice el rey. Pero si no, está todo en manos de los ministros. Este es el error siguiente. El error anterior, por lo menos consideraba que está Dios, y Dios dirige el mundo, y manda energía, o las estrellas te la dan o no te la dan, o inclusive las estrellas aumentan energía. ¿Qué? Ese era un error. El segundo error, como si fuese el tercer paso, es, porque el primero es decir que te dan o no te dan energía, que Dios mandó. El segundo es decir, aumentan cantidad de energía. El tercero es decir, ¿sabes qué? La energía ya no viene de Dios, olvídate. Dios los puso ahí una vez y ahora todo depende de las estrellas y de los astros. Este es el tercer paso. Entre corchetes, este es un poquito complicado, pero vamos. Entre corchetes, el rey pone Bishloima, le podemos decir, el Talmud cuenta que los pueblos de la tierra, entre paréntesis, una cosa importante mencionar también, porque este discurso habla constantemente de judíos y pueblos de la tierra, judíos y pueblos de la tierra. Está claro que el Rebbe no está hablando necesariamente y forzosamente de Jaime Ángel o Juan Pérez, lo que sea, que está caminando en la calle ahora. El Rebbe está hablando, como inclusive en la primera línea del capítulo ya dijo, en las primeras generaciones. El Rebbe está hablando de una idea general, no está hablando de una persona en particular que viene y dice, un gentil que viene y dice esto, entonces vos servís a las estrellas. No hay que desubicarse, ¿sí? El Rebbe está hablando en general de un concepto. Entonces el Talmud cuenta, de vuelta, el Talmud escrito hace tantos años, los gentiles de la época del Talmud no son los gentiles de esta época, como ya hablamos varias veces, etc. Inclusive tengo un video sobre el tema. Bueno, los gentiles de aquella época lo llamaban a Dios el Elkad del Elkaya, el Señor de los Señores. Entre paréntesis, existe cierta gente que hoy continúa con esta idea, ¿sí? Acá enfrente y qué sé yo, continúan básicamente con esta idea, e inclusive dicen que vos no podés acceder a Dios, tiene que ser a través de un intermediario, el Dios está muy lejos, es el Elkad del Elkaya, es el Señor de los Señores, qué sé yo, al fin y al cabo está muy lejos. Y después se confunden más todavía, empiezan a decir que en realidad son tres que se unen y es toda la misma cosa, y Dios es el intermediario, y el intermediario es Dios, pero a Dios no puede llegar si no es a través del intermediario, cualquier cosa, ¿sí? Matete total en la cabeza, totalmente cualquier cosa, literalmente cualquier cosa. Pero sea como fuera, el Talmud dice, no me quiero meter en esa discusión, el Talmud dice el Elkad del Elkaya. Los pueblos de la tierra antiguamente lo llamaban a Dios el Señor de los Señores, el Dios de los dioses, es decir, que para ellos había otros dioses, pero es como si fuese el menor rango, como los ministros. Después estaba Dios, por encima de los ministros. En esta expresión se incluyen los dos tipos de errores mencionados anteriormente. O, de vuelta, para recordar, o que las estrellas tienen libre albedrío y te dan o no energía, o que Dios directamente se las tomó, se fue de la tierra, se fue de la tierra. ¿Cómo vemos esto en la expresión del Elkad del Elkaya, Dios de dioses? Inclusive aquellas personas que piensan que Dios dejó la tierra en manos de las estrellas y los astros, etc., también lo llaman a Dios, no dicen que no está Dios, dicen que simplemente que Dios se fue, pero Dios está, quiere decir, se fue no quiere decir que se fue a pasear, quiere decir que dejó el control de la tierra en manos de ministros, estrellas, etcétera, etcétera. Pero no es que no existe, no dicen que no existe. Entonces lo llaman a Dios el Elká, el Señor, el Elkaya, de los señores. Pero no es que se ocupe de la tierra, ¿no? En adición al hecho de que Dios está por encima de estos otros ministros y gobierna por sobre los ministros, y
Inclusive el hecho mismo de que las estrellas y los astros para ellos son dioses, el Kayo, dioses, es decir, ¿qué significa que son dioses, los ministros, las estrellas, astros, etcétera? Que tienen fuerza para dirigir la tierra y para dar influencia, flujo de energía sobre la tierra, darte dinero, darte salud, o no dártelo, etcétera. Esa fuerza que según ellos los astros tienen, no viene de ellos mismos, porque el astro se creó a sí mismo, es un dios, no, sino porque Dios les dio fuerza para que eso pase. O sea, a pesar de que piensan que Dios no se ocupa más de la tierra, sin embargo son conscientes de que Dios dio fuerza a los ministros para ocuparse de la tierra. Esto lo tienen claro, no es que los niegan a Dios, no, Dios es el Señor, pero hay otros señores, y es verdad, la fuerza de estos otros señores viene de Dios, pero en la práctica no es propia de estos señores, esa fuerza, esa energía, viene de Dios. Similar a lo mencionado anteriormente, los ministros del rey que dirigen el país, porque el rey los nombró, el rey los puso ahí para dirigir el país. Entonces es verdad, ellos dirigen según el error que cometen las personas, ellos dirigen, tienen libre albedrío, etcétera, pero ¿quién los puso ahí? Y el rey. Por eso lo llaman a Dios Eloika del Elokai, el Señor de los señores. A nosotros nos importa solamente los señores, no el Señor. El Señor se fue a pasear, no se ocupa. Pero reconocemos que ese Señor le dio fuerza a los señores. Esto es por un lado. Por el otro lado, también el primer error que el rey mencionó, que es que la energía, el flujo de energía que viene de Dios a través de las estrellas y los astros, es con el libre albedrío de las estrellas y los astros. Este era el primer error, que ellas pueden elegir si abrir la canilla o no, si darte más o no. Esto está incluido, por lo menos en forma sutil, Pelekat de Eloikaya, en esta segunda palabra de la frase del Talmud. La primera era Eloká, el Señor, y Elokai es señores. Entonces, en la primera palabra Eloká, podemos ver este error de que Dios dejó la tierra en manos de las estrellas. En la segunda palabra, Eloikaya, señores, vemos este segundo error, este primer error que el Rebbe mencionó, de que las estrellas pueden elegir si dar flujo de energía o no, porque el hecho de que las estrellas, según el error de ellos, pueden actuar según su propia voluntad, dar energía o no, significa que tienen cierto gobierno sobre el mundo. Pueden decidir si darte o no darte, que sí que algo de poder sobre el mundo tienen, y este es el concepto de Eloikaya. La palabra Keil, Elohim, significa poder, fuerza. Dios es todopoderoso, por eso lo llamamos Elohim. Entonces, si decimos que los otros dioses, que no existen, etcétera, pero según el error de la gente que piensa que existen, si decimos que los otros dioses son Eloikaya, los llamamos dioses con minúscula, algo de poder tienen, algo de energía tienen, según el error de ellos. Y en la negación absoluta de otros dioses, de manera tal de reconocer que no existen otros dioses, etcétera, etcétera, solamente es posible esta negación absoluta de que existen otros dioses y que existe otra cosa que tiene poder por sobre el universo excepto Dios, es a través de reconocer y saber que todos los intermediarios desde Dios hacia nosotros no son más que como un hacha en manos del leñador. Acá el Rebbe cierra el corchete. Bekitsur, en resumen, ¿qué quiso decir el Rebbe en el corchete? Porque quizás nos perdimos un poco en las palabras, que lo cae, hay señores y dioses y qué sé yo. Bekitsur, en resumen, la idea es así. El Rebbe planteó dos niveles de errores. El primer error es pensar que las estrellas pueden elegir si darte lo que Dios manda o no. El segundo nivel de error es
pensar que Dios dejó el gobierno de todo el mundo en manos de las estrellas. Entonces el Rebbe lo único que hizo en el corchete fue mostrarnos cómo estos dos errores están expresados en el Talmud en dos palabras. El Rebbe utilizó un párrafo enorme para explicar los dos errores. ¿De dónde lo sacó? De una expresión del Talmud. Y el Talmud lo dice en dos palabras nomás: el Eloká del Ekaya. Que los otros pueblos de la tierra, en la época del Talmud, etc., lo llaman a Dios el Eloká del Ekaya, el Señor de los señores. Entonces, en el concepto de que lo llaman el Señor, es porque en realidad el Señor se fue a pasear, es el que tiene gobierno, dejó el gobierno en manos de las estrellas, y bueno, lo único que importa ahora son el Eloká, en realidad, los otros dioses. Pero el Señor, reconocemos que es el que empezó con todo esto, pero no es el que gobierna acá abajo. Y después dijimos el Ekaya, señores, el Señor de los señores, porque esto indica esta idea de que estos señores tienen cierto libre albedrío para elegir si darte energía o no. Estas estrellas, este caño famoso, etcétera, puede elegir si darte o no energía. De vuelta, lo único que hizo el Rebbe en el corchete fue mostrar cómo toda esta idea de estos dos niveles de errores aparecen en estas dos frases, estas dos palabras del Talmud. ¿Estamos? Bien. Seguimos. Y al Pizé, vamos a terminar el tercer capítulo y ahí paramos. Y al Pizé y a Epshal Levar, de acuerdo a esto, del error de las primeras generaciones, el libre albedrío de las estrellas, que Dios se fue de la tierra, a partir de estas ideas podemos explicar podemos entender aquella inteligencia de este tipo que dijo: yo me quedo con el rey. ¿Cuál es la inteligencia del tipo que dijo: yo me quedo con el rey? El hecho de que el pueblo judío conoce la verdad, que todos los intermediarios a través de los cuales llega la energía no son más que como un hacha en manos del leñador. Nosotros sabemos la posta, sabemos la verdad. Ojo, entre paréntesis, esta es la primera explicación, falta un montón todavía, pero esta es la primera explicación. Nosotros sabemos la verdad, todos los intermediarios no tienen libre albedrío, Dios no se fue de la tierra, no valen nada, son como un hacha en manos del leñador. ¿Por qué? ¿Cómo es que nosotros lo sabemos y los otros no? ¿Por qué los otros pueblos no lo saben? Es por la gran capacidad de inteligencia de ellos. Nosotros podemos ver lo más profundo, lo más interno de las cosas. Porque exteriormente hablando se ve que el hecho de que el flujo de energía en este mundo es a través de las estrellas, es porque tienen una virtud. Las estrellas, ¿por qué son las que en la práctica son el canal de energía para el mundo? Porque tienen una virtud, algo muy bueno. Que por esa virtud, que no sabemos cuál es esa virtud, pero no importa, tiene algún tipo de virtud que Dios los eligió, a las estrellas, etc., para mandar la energía a través de ellas. Pero nosotros vemos la verdad, que esa virtud es inexistente. El pueblo judío es tan inteligente que sabemos que el hecho de que las estrellas, etc., mandan energía no es más que como un hacha en manos del leñador. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Por qué se necesitaba un tipo inteligente? El Midrash había dicho, el inteligente dice: yo me quedo con el rey. ¿Por qué tiene que ser inteligente? Y porque tenés que darte cuenta que las estrellas mandan energía al mundo no porque tienen una virtud propia, porque tienen libre albedrío, no, para nada. Nosotros reconocemos que no son más que un hacha en manos del leñador y no valen nada, y por eso se necesita un piqueya, un inteligente. Esta fue la primera explicación de Midrash. En el próximo capítulo, en el cuarto, el rey va a empezar a hacer montones de preguntas contra esta explicación, la va a rechazar y va a dar otras explicaciones. Pero hasta acá, ¿se entiende?